Hey, ¿cómo están? Mi nombre es David y el día de hoy quiero compartirles 4 tips para ser más inteligentes emocionalmente. Además de esto, pues este es como la segunda parte del video anterior. Pues espero que traigan a colación como los puntos que hemos ido viendo, ya que este también hace parte del estoicismo. Ya este será el último video sobre estoicismo por ahora, porque quiero pasar a otros temas como la casualidad, la causalidad y la causa y efecto, que espero que se suscriban para que no se los pierdan. De verdad, suscríbanse, denle like y comenten. Realmente eso motiva muchísimo y es bastante cool que lo hagan. Siento que en los videos nos está yendo bien, entonces pues para que les sigan dando apoyo. Para el tip número 1 que les quiero compartir el día de hoy está la paceia. ¿Por qué hablo así? Porque siento que así se pronuncia paceia. La paceia básicamente es un estado mental libre de alteraciones, que se podría confundir con la apatía, pero realmente no es apatía. La apatía se traduciría como metropaceia. La paceia básicamente es lo que se entiende a día de hoy, o sea, la traducción que podríamos darle a ese término actualmente podría ser como el de la inteligencia intrapersonal, ¿sí? ¿Qué sucede con esta inteligencia intrapersonal? Que no busca que tú controles tus emociones, porque realmente controlar las emociones no está bien. Ya más adelante hablaremos sobre eso en otro video, el por qué no deberíamos controlar nuestras emociones, sino que lo que propone es que las debemos advertir y poder transformar, advertir para transformar. Entonces, el proceso básicamente sería advertir la emoción, o sea, saber qué estamos sintiendo, poder determinar cuál es la emoción que estamos sintiendo en ese momento, entender la emoción y así poderla transformar. ¿Cómo transformarla? Entonces les voy a dar varios ejemplos de lo que se entiende como un estoico sabio que puede transformar esas emociones. ¿Sí? Se puede transformar el miedo en prudencia, el dolor en metamorfosis, la incertidumbre en curiosidad, el error en iniciación, la ira en motivación y el deseo en empresa. Les voy a dar un ejemplo de la ira. Por ejemplo, ustedes sienten ira, advierten la ira, entienden por qué están sintiendo esa ira y ustedes pueden transformar esa ira en algo positivo o en algo negativo. Como positivo y como negativo. Positivo pues en motivación para superar esa razón por la cual nos estamos sintiendo iracundos o por la razón por la cual estamos sintiendo ira y pues poder convertir eso en motivación, o lo podemos convertir en frustración. La mayoría de las veces siento que se convierte en frustración y es básicamente porque no logramos entender de dónde proviene esa ira. Si tú logras entender el factor que desencadenó en tu ira, pues lo puedes transformar en motivación. Pero es eso, es como ese proceso de advertir la emoción, entenderla y transformarla. En este mismo punto siento yo que es válido integrar la gestión interna. ¿Por qué? Porque la gestión interna básicamente es entender qué es lo que realmente controlamos, ¿sí? Entonces les voy a dar un ejemplo. Tenemos que a ustedes les gusta el fútbol, les encanta el fútbol. Ustedes están entrenando todos los días fútbol, están jugando fútbol, partidos de fútbol, entrenamientos de fútbol y ustedes quieren ser el cobrador de tiros libres de su equipo. Ustedes todos los días entrenan tiros libres pues para ser el mejor pateador de su equipo y así quedarse como con ese cupo, no sé, pues poder ser el que patea. Ustedes entrenan, dan lo mejor de ustedes para ser el mejor pateador, logran conseguir el puesto, lo que sea, llega el día en que tienen que patear. Desde el momento en que ustedes toman impulso, respiran profundo y patean, todo lo que sucedió en ese transcurso de tiempo, todas esas acciones estuvieron bajo su control. Hacia dónde va dirigido el balón, comienzan a ustedes perder cierto control porque hay otros factores que pueden alterar la trayectoria del balón, ¿sí? Puede que el aire lo empuje y ese aire que lo llegó a medio empujar un poquito puede que haga que salga de la cancha y no entre, puede que pegue en el palo porque el mismo viento hizo que pegara en el palo, o puede que el arquero lo haya tapado, muchas cosas en principio, porque obviamente ya podemos después entrar a mirar que es que tuvo que haber tenido en cuenta el arquero, el viento y demás cosas, pero en principio al momento en que la persona patea ya el balón no está bajo su control, que realmente tenemos controles. Esa es la gestión interna. Pues ¿para qué? Para no culparnos de ciertos resultados que de pronto no son nuestra responsabilidad porque escapan de nuestro control. El segundo punto de estos tips es la simpatia. La simpatia. ¿Qué quiere decir el estoicismo con la simpatia? La simpatia básicamente se entiende como la conexión y la interdependencia que tenemos con los otros seres, ya que en principio todos somos iguales. Tenemos que entender que lo que es malo para el río es malo para los pescados. Si recuerdan en el video anterior, pues este tema va conectado con el video anterior de hacer ese zoom out para entender realmente qué tan importantes somos en nuestro entorno y darnos cuenta de que vivimos en un entorno donde existe la interdependencia. Si traemos este término de simpatia a la actualidad, se podría entender como la inteligencia interpersonal, ¿sí? Entonces básicamente la simpatia podría también traducir como vivir juntos, sufrir juntos, no lo recuerdo muy bien, pero básicamente es como simpatizar con el otro. Entonces es como la capacidad de entender la emoción de la otra persona y poder igualar su estado emocional, o sea, entender el estado emocional de la otra persona. Siento yo que hay varias claves para poder ser mejor, es ser más inteligente con los otros, y es poder desarrollar la empatía y la solidaridad, entender que estamos conectados con los otros, como en el video anterior. Si al vecino le va bien, a mí me va bien, demás, pero al mismo tiempo entender las emociones del otro y así mismo poderlo comprender, poderlo entender. ¿Qué herramientas podemos utilizar para esto? El escuchar y en serio darse la tarea de comprender lo que le está pasando a esta persona. Puede que en principio no tengamos la misma esencia, que siento que son las esencias lo que nos van haciendo diferentes, que siento que son las esencias lo que realmente nos van haciendo diferentes y lo que realmente nos termina generando conflictos con los otros, pero más allá de ver la esencia, entiendan a las otras personas como que contienen la misma sustancia que ustedes y tal vez sea más sencillo llevarlos. Más adelante veremos como los pros de llevar a la gente que de pronto no nos cae tan bien. Bien, el tercer punto es el fateria rata o admitir nuestros propios errores. Se suele cometer el error de sobreestimar nuestra
las virtudes, subestimar nuestros defectos, sobreestimar los defectos de los otros y subestimar las virtudes de los demás. Siento que muchas veces solemos juzgar a la gente y realmente eso no es un papel que tengamos que hacer. Obviamente es medianamente importante realizar como un estudio, como un juicio de valor sobre la otra persona para ver si realmente debemos permitir que esa persona interactúe con nosotros, porque de pronto esa persona no tiene buenas intenciones y al hacer ese juicio de valor nos podemos dar cuenta de eso. Pero muchas veces no hacemos eso porque creamos que la otra persona tiene malas intenciones, sino simplemente porque tiene una característica que nos molesta. Puede ser que su tono de voz no nos guste, puede ser que sea una persona muy, no sé, expresiva y de pronto eso sea como, le gusta llamar la atención o cosas así. Y realmente este tipo de cosas está mal porque es la esencia de la otra persona. Entonces volvemos al punto anterior. Si esta persona no te quiere hacer nada malo y simplemente te fastidia por cosas pequeñas, estás sobreestimando de pronto defectos que ni siquiera son defectos, pero que tú sí los percibes como defectos y te terminan molestando. De esto podemos hablar en otro video, ya que esto tiene una razón de ser, ¿sí? Pero pues no es el tema del que estamos tocando el día de hoy. Suscríbanse, denle like y así no se pierden ese video. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Juzgarnos a nosotros con máxima precisión. O sea, de verdad, darnos cuenta realmente cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras virtudes y hasta dónde llegamos nosotros, hasta dónde llegan nuestras capacidades. Puede que para muchos esto sea no sé, bajarnos un poco del pedestal donde nos tenemos a nosotros mismos, pero es que realmente si no hacemos este ejercicio no podemos desbloquear nuestro verdadero potencial, ¿sí? Porque volvemos a cometer el error de quedarnos estancados creyendo que ya sabemos mucho y realmente nunca llegamos a saber nada. Entonces, aceptar nuestros errores termina desbloqueando el potencial que podemos llegar a tener y nos permite desarrollar una verdadera autoestima. ¿Por qué? Porque si tú ya crees que tienes buena autoestima, pero te estás mintiendo a ti mismo porque no te juzgaba a ti mismo con precisión, pues te estás amando sobre mentiras, estás amando una persona que no eres. Entonces no estás teniendo una verdadera autoestima. Entonces de pronto ahí va el tema de la seguridad y demás. El momento en que tú realmente entiendes hasta dónde van tus capacidades y comienzas a trabajar de pronto en las falencias que te das cuenta que tienes, ahí es cuando realmente puedes decir, hey, me amo demasiado a mí mismo porque ya me conozco, ¿sí? O sea, tú no puedes amar algo que no conoces. Bien, el cuarto y último tip es la neutralidad moral. ¿Qué quiere decir esto de la neutralidad moral? Se entiende que hay actos externos a nosotros que no son susceptibles de ser buenos o malos, ya que digamos la naturaleza o el universo no actúa con la voluntad de realizar una acción positiva o una acción negativa, ¿me entienden? Entonces digamos que, no sé, un tornado no tiene una connotación positiva ni negativa porque el tornado como tal no es como que haya surgido para destruir a la humanidad y tenga el plan macabro de destruirlo. O sea, no, simplemente es un tornado que pues tu casa desafortunadamente estaba en el lugar por donde estaba pasando el tornado, pues sí ya tiene como un punto negativo, pero realmente no hay una connotación negativa ahí porque el tornado no actuó con la intención de destruir tu casa. Sí, el tornado no tiene una conciencia real. Entonces digamos que todos estos actos no son susceptibles de ser buenos o malos, pero ustedes dirán, ese tipo de actos como no pueden ser malos, y yo les contestaré que es tan simple como que de verdad no hay una intención por parte del universo de destruirte a ti, mientras que digamos tus actos sí tienen el poder de ser susceptibles de ser buenos o malos porque tú tienes una intención, ¿sí? Yo siento que este punto parte es como de la intención y de la manifestación de la voluntad. Tienes la intención de, no sé, romper un vidrio, rompiste un vidrio, puede que no tengas la mala intención, pero pues es un acto negativo porque pudiste haber tenido cuidado. Pero ¿qué pasa con esto? Que digamos la pérdida de un familiar, si bien digamos perder un familiar muy cercano pueda llegar a ser algo difícil, eres tú quien decide cómo sentirse al respecto. Yo entiendo que en principio puede ser difícil y siento que ese duelo lo tenemos que pasar, o sea, no hay un tip como para no sentir nada por el familiar que fallece, pero dice Epicuro que si elegimos no ser dañados, no seremos dañados. Si algo sientes que te puede dañar, decide no permitir que esa cosa te dañe y pues no serás dañado. Sí, obviamente permítete tener un duelo, pero pues no permitas que eso estanque tu vida o que eso te dañe, porque pues es un proceso natural de la vida. Entonces digamos que la interacción con alguien más, aquí esta parte va conectada con el punto anterior. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes conocen a alguien intenso, lo que estábamos diciendo de que de pronto conocemos a alguien que no nos cae muy bien, conocemos a alguien intenso, escandaloso, que nos molesta, que nos fastidia, es como que pereza, de verdad, de este tipo. Aquí el estoicismo plantea que esto realmente no debería ser una mala experiencia, sino que todo lo contrario, podría ser una experiencia positiva de la cual podríamos sacar buenos frutos si lo vemos como una oportunidad de evaluar nuestra paciencia, nuestra tolerancia y nuestra capacidad de respetar. ¿Por qué? Porque hay valores virtuosos como la templanza, la paciencia, la tolerancia y el respeto que solamente se pueden dar con otras personas u otros seres, ¿sí? Entonces siento que si una persona te está fastidiando, no lo ves como que pereza este tipo, sino verlo como una oportunidad de evaluar si realmente eres tan paciente, tan tolerante y tan respetuoso como crees. Si tienes la templanza suficiente como para ayudarte con esa persona. Si no la tienes muy desarrollada, pues aprovecha que estás compartiendo con una persona que te fastidia para desarrollar esas cosas. Entonces realmente lo que pasa y cómo lo percibimos es nuestra responsabilidad totalmente. Por otro lado, a este tip hay que agregarle que si una persona te está generando un costo emocional alto, hay que limitar su presencia, porque digamos que estos valores virtuosos que les acabo de mencionar, ustedes normalmente uno los aplica o con familiares, o sea, uno los suele aplicar casi que de forma obligatoria con familiares y con tu pareja, por ejemplo. Con tus amigos es más normal que te des como, parece usted es un fastidio o un tema así, pero con tu familia y con tu pareja normalmente suele ser más tolerante, suele ser más paciente, suele ser más respetuoso, suele aguantarte la rabia que te pueda generar esa persona. Pero digamos que si esa persona
persona ya te está generando un desgaste emocional muy alto, es mejor que limites su interacción, limites su presencia en tu vida. Porque normalmente suele pasar que cuando, digamos, a mí me pasó alguna vez con una pareja que tuve, terminé con una carga emocional que no era mía. O sea, digamos que ella sufría, le pasaban cosas en su casa, su familia, lo que sea. Y yo terminaba cargando con esas cosas. Y ya después de mucho tiempo me vine a dar cuenta que yo no tenía que haber cargado con nada de eso. Y bueno, cosas que uno termina aprendiendo. En ese punto hubiese sido bueno limitar su presencia, su interacción, tanto de ella como de los familiares con los que existían ciertas discrepancias o diferencias. Si era bueno como no ver hasta qué punto puedo ser paciente, tolerante y respetuoso, sino simplemente limitar su presencia porque ya el desgaste emocional era muy alto. Entonces ese es el punto. Y bien, ya. Estos son los 4 tips de cómo mejorar nuestra inteligencia emocional y de cómo actuar frente a diferentes circunstancias, de cómo podríamos actuar frente a diferentes circunstancias. Porque a quien es libre de ver cómo responde sobre ciertos acontecimientos que le puedan ocurrir, pero digamos que estas pueden ser herramientas para agregarle más opciones a tu forma de interactuar contigo y con los otros, de entender tus emociones y de entender tu entorno. Entonces básicamente vamos a resumirlo de forma rápida. Inteligencia intrapersonal, apatheia, básicamente el poder advertir una emoción, entender la emoción y poder transformar ese sentimiento o emoción que estamos teniendo. Metropatheia se entiende directamente como apatía. Gestión interna, lo que realmente controlamos, entender que nos controlamos para no sufrir tanto por lo que no. Simpatheia, inteligencia interpersonal, entender cómo se siente el otro y tratar de igualar su sentimiento o su emoción para poderlo entender, simpatizar, ser comprensivo, escuchar y ser solidario. Fatiga errata, admitir nuestros errores, entender y realmente hacer un juicio hacia nosotros mismos de quiénes somos realmente y hacer un juicio preciso en donde entendamos cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos y hasta dónde van nuestras capacidades. Neutralidad moral, los acontecimientos que puedan, los actos o situaciones que puedan suceder, por más aleatorios que sean, realmente nunca llegan a tener una connotación positiva o negativa. El cómo nos sentimos frente a esas situaciones depende 100% de nosotros y nuestras acciones sí pueden ser susceptibles de ser positivos o negativos. También podemos ver como una oportunidad de desarrollar valores virtuosos como la paciencia, la tolerancia, la templanza y el respeto con otras personas que de pronto nos puedan molestar, pero al mismo tiempo poder limitar, saber cuándo limitar su presencia en nuestras vidas. Espero que les haya gustado este video. Comenten, denle like, suscríbanse, de verdad denle like. No se pierdan el siguiente y hasta la próxima.